Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les presentamos un episodio más del podcast Doctores Vacíos. Este es el episodio número 4 y el tema que vamos a abordar es acerca del top de los que consideramos los asesinos más nombrados. Bienvenidos, un gustazo. Pues la idea de hoy, antes de introducir y comenzar con el meollo del asunto, es que resulta que una madrugada, pues no teníamos nada que hacer, fue un día viernes y surgió este tema, esta conversación, que fue bastante extensa, amigable y novedosa. Y creímos que sería una excelente idea traer el tema hacia el programa, entonces esperamos que sea de su agrado. A quien no le interesa este tipo de gente. Pero bueno, quisiera comenzar yo con la batuta y nombrando a alguna gente que, pues, rondando por los rincones más profundos de Internet, he llegado a sacar gente de todo tipo y me he sorprendido. Entre ellos, pues, nombrar al primer sujeto que tenemos la noche de hoy, nombrado Robert Picton, mejor conocido, pues, como el criador de cerdos. Este hombre, pues, vive en Canadá, para ser más específico, en Vancouver. Él se dedicaba a la crianza de cerdos, tenía su granja, venía de una familia pues clase baja y él heredó ese trabajo, pues tenía varios hermanos, pero él fue el único que por herencia familiar decidió mantener el trabajo, pues su vestimenta, su forma de ser era, digamos así, bastante pueblerina. Y pues lo que solía ser su actividad más recurrente durante las noches era pues ir por la zona rosa, digamos, de Vancouver y pues requerir los servicios de ciertas muchachas, pues de edades dudosas. Se dice que oscilaban entre los 17 años, un poco más, a veces, y poco menos, hasta los 15 14 años. Entonces, pues él requería los servicios, eh, las llevaba hasta su casa. Pues la mayoría de estas, bueno, la gran mayoría de estas mujeres eran consumidoras de drogas, se dice. Entonces él aprovechaba con eso para pues hacer un espacio, una especie de intercambio y ofrecer drogas a cambio del servicio. Así se mantuvo por un tiempo no muy extenso hasta que pues eh, siguió recurriendo al servicio y una de las muchachas, denominada Patricia Gray, va con él, pero resulta que el momento en el que ya está en la casa se niega a, a seguir con el servicio, pues le incomodó alguna actitud. Em, Picton pues ve este tipo de actitudes y lo que hace es que de manera sorpresiva y con comportamiento errático asesina a la muchacha. Y pues, como dije, pues el apodo del tipo es el criador de cerdos. Entonces dominaba muy bien el arte de quitar carne, cortar. Entonces mutiló a la muchacha, le cortó la cabeza. Pues su primera matanza dice que fue emocionante, se sintió muy bien porque él no creía que estas muchachas pues eran personas, no les veía como personas. La mayoría del tiempo que él pues realizó el trabajo de la crianza de animales, pues vio a estas muchachas como animales. Entonces pues él llevaba el cuerpo de las siguientes muchachas pues a la mutiladora, pues también vendía carne. Y ya pues él empezó con este tipo de actividades que se hicieron más frecuentes. Y casualidad iba siempre donde eh, la misma esquina. Y así poco a poco empezaron a desaparecer. Ya era preocupante para las propias chicas porque ya era una cantidad considerable de mujeres que estaban desapareciendo a causa de este tipo de actitudes. Y empezó a hacer boom, pues, entre el año de 1978 y 1995 ya habían desaparecido 6 mujeres. En el año del 95 al 96 desaparecieron 3 más. Hasta el 98 desaparecieron 6. Y para 1900, bueno, en el 97 ya fueron 8. Y en el 98 desaparecieron 6 más.
Entonces ya estábamos hablando pues de un número considerable de víctimas. Pero él no estaba acostumbrado a realizar siempre la misma técnica, ¿no? De matanza y comete un leve error, que era seguir mutilando a las víctimas, pero por qué casualidad del destino, él decide guardar las partes de las víctimas que él rebanó en su refrigeradora. Excelente idea. Y alguien que vivía a su lado, un vecino, pues se percata de que hay una actividad sospechosa. Él le dice a la policía de Vancouver, de Canadá, que él está bajo posesión de armas. Entonces la policía acude, consigue el permiso de, digamos así, para nosotros sería la fiscalía, o del juez, y realizan pues el operativo, que iban por busca de armas, pero se encontraron con cadáveres. Entonces inician el proceso de juicio. La verdad es que el juez no ve el requerimiento necesario para ponerle pues prisión por el asesinato y desaparición de las muchachas, pero por los otros cargos, que pues no fue el único cargo, sino también por, digo así, por, no sé si puedo decir, pero por violación. Eso sí, el caso resulta que ya una vez se realizan las investigaciones, se confirma en el año 2007 que él es culpable. Le sentencian a cadena perpetua y ahí queda la historia. Bueno, sin duda algo terrorífico, ¿no? Pensar que esa persona estaba conviviendo con todas esas chicas primero. Sí, brutal. La verdad es que el momento que estaba buscando, investigando, me sorprendió porque em, me di a la tarea de buscar lo más terrible y perverso que se podía encontrar. Sin duda, pues no hice una búsqueda tan exhaustiva, siento que podía encontrar gente peor todavía, pero creo que con eso estamos bien. ¿Tú qué tienes, Wendy? Bueno, después de ese hecho tan terrorífico, yo opté por asesinos más nombrados o los que a lo largo de la historia de mi vida me han marcado y bueno, yo quisiera empezar nombrando a Charles Manson. Eh, bueno, empezar desde un inicio, en el por qué es así y según investigué decían que la mamá de este ser, si es que se le puede llamar así, lo vendió por un vaso de cerveza. Posterior a ello, un tío lo había recuperado, pero tampoco es que era una buena persona, ya que el tío y la madre solían cometer hechos delictivos, bueno, delitos menores se podrían decir, y el niño crecía en este ambiente, ¿no? Pero igualmente la mamá como que no era una mujer estable, creo yo, y lo abandonó. Entonces lo abandonó a un lugar de así de jóvenes y ella seguía delinquiendo. Sin embargo, este Charles Manson conoce a un muchacho y él también comienza a delinquir. En este caso está siguiendo los pasos, ¿no? Los patrones que había conocido en su casa. Después de esto, él contrae matrimonio, pero, o sea, por el mismo hecho de estar cometiendo delitos, lo llevan preso y la mujer obviamente ya busca a alguien más. Pero este, no conforme con eso, se volvió a casar. También en esta vez, o sea, él nunca paró de delinquir en ese aspecto. Sin embargo, esta vez lo que lo llevan preso, él comienza a como a crearse a sí mismo una ideología, para sí mismo una ideología y comienza también con el consumo de LSD. Desde aquí, tomando en cuenta estos aspectos, es que desde aquí empieza este historial delictivo, o sea, en el aspecto ya de asesino. ¿Por qué? Porque él en esta ideología, con el LSD en su sistema, crea una especie de como de culto, de secta, que la llama la familia. Y él empieza a manipular, porque cabe decir que este era un tanto narcisista, manipulador, un sociópata realmente. Manipula a una chica y como que, bueno, le manipula y le dice que quiere vivir en poligamia. Sin embargo, poligamia asumimos que unas 5 mujeres, pero no. Él consiguió estar con 18 mujeres viviendo en una sola casa. También a lo largo de este recorrido vemos que él era
un ser racista, y es en el año de 1968 en donde conoce a un sujeto, Dennis Wilson, que también era un artista y todo, pero a él también le interesó este modus vivendi de Manson, ¿no? Y se muda con ellos, se mudan a un rancho llamado Rancho Spam. Era un rancho abandonado, pero aquí también iban personas, como que él tenía esa esencia de manipular a la gente y atraerla, o sea, a la gente, no, bueno, no quiero decir normal, pero creo que a la gente común le daría miedo hacer caso a un ser así, pero la gente en cambio se atraía por cómo era él. Y de aquí es que iban conociendo a gente y se empezaban a mudar. Se mudaron a otro rancho, que era el rancho Baker. Sin embargo, hay un evento aquí, que es que él, al mismo, como yo mencionaba, que era racista, fallece Martin Luther King, y él tenía esta ideología de concebir un holocausto para la gente que es de raza negra. Él decía incluso que que las canciones de los Beatles tenían como mensajes ocultos y que solo él podía entender, y que esas canciones lo impulsaban para tener como estos instintos de matar a esta gente. Sin embargo, a lo largo de la investigación yo pensé, de hecho, que iba a matar solo a gente de raza negra, pero no, porque o sea, él acabó con la vida de personas, pero creo que una había sido de raza negra, porque de ahí conocen a un hombre, y viendo que, o sea, de por sí ya tenía 18 mujeres, también conoció a más mujeres y empezaba a tener como hijos, y la familia empezó a crecer. Entonces él lo que necesitaba era dinero, y manipuló a estas personas para que ellos vayan y maten gente y consigan o delincan, roben tarjetas de crédito, roben efectivo, para que tengan esa especie de patrimonio, se podría decir, para que puedan sustentarse, ¿no? Entonces conocen a un hombre que tenía dinero, que estaba interesado en esta familia, y ellos en su mente decían que tenía una herencia. Sin embargo, cuando lo van, primero lo secuestran en su propia casa, lo tienen como un rehén. Dice este señor que no tiene ningún tipo de dinero y que no, o sea, no puede aportar con nada. Entonces Manson le corta la oreja, y es el primer caso sonado en el que se cree que, o sea, en el que ya se asume que Manson fue el que lo mató, porque incluso escriben en la pared, era cerdo político, y escriben con sangre, y de hecho esta fue como una especie de elemento en los asesinatos que esta familia, entre comillas, cometía. Empezaron a matar a gente, y entre estos también estaba una familia acomodada, y matan en ese entonces había sido una actriz, la matan, y esta mujer también estaba embarazada, y este caso también fue sonado, pero lo que vinculó al caso anterior fue que también escribieron, me parece que era cerdo, también en la puerta y con sangre. Después ellos seguían moviéndose porque lo que necesitaban era dinero y en dónde asentarse, porque si bien era una familia grande, no tenían los recursos, porque las tarjetas empezaron, o sea, cada quien iba aportando con lo suyo, pero no alcanzaba. Entonces matan a otra familia en Los Ángeles, y también escriben con sangre, ¿no? O sea, ese era como su modus operandi de este crimen. Sin embargo, la policía no daba específicamente con esta familia, porque pensaba que era alguna clase como de mafia extraña ahí, porque atacaban a familias que eran en ese entonces acomodadas y reconocidas. Sin embargo, comienzan a vincularlos cuando ya se dan cuenta que existe una información ahí con las tarjetas de crédito robadas, y se dan, en base a interrogaciones, en base a todo ello, que es el autor intelectual es Charles Manson. Y sin embargo, contando todos esos años, ya en 1971 este es condenado, pero yo veía fotos cuando investigaba, y tiene esa actitud, o sea, el hombre se ríe, bueno, se reía, porque murió en 2017. Este hombre se reía, o sea, se reía y veía la cámara y sacaba la lengua, y se había tatuado como una X
en la frente y, o sea, yo no creería que, wow, o sea, fue un shock y la gente empezó a decir, no, si es un asesino, es alguien peligroso, pero no, la gente como que incluso se hizo la misma X en la frente de ellos porque creían que era alguien como una celebridad y creo que ese poder de manipulación y el poder de convencimiento que tenía la gente lo volvió tan, bueno, a mi parecer, un ser terrorífico, porque si yo me encuentro con alguien así, sí, temería por mi vida realmente. Oye, qué caso, yo la verdad no le había visto así de extenso. Creo que todo el mundo ha hablado o ha escuchado hablar de Charles Manson, pero nunca así de profundo. Claro que se escuchaba lo de la secta y, y ese tipo de movidas, pero así como tú lo explicaste, no, en mi vida. Pero bueno, para seguir avanzando, pues la dinámica que hoy desarrollamos es un asesino por cada uno alternando para pues que haya un poco más de variedad. Entonces, yo voy a presentarles a Rostov Andrew Chikatilo, sí, mejor conocido como el carnicero. Em, pues este hombre comenzó como un maestro de escuela, aunque se le llame el carnicero, no tenía nada que ver con que él se dedicaba a la carnicería, pero es el alias que se le adoptó. Pero como estaba diciendo, él fue un maestro de escuela dentro de una institución particular, donde pues ahí los niños vivían, estaban las 24 horas interactuando con la institución. Entonces, pues él tenía cierta fascinación con los niños, le encantaba, ¿no? Convivir y tenía pues cierta perversión, ya que el hombre pues no distinguía ningún tipo de sexo, le daba igual si eran niños, niñas. Dentro de la institución, entre pues los niños le denominaron como el ganso. Entonces este hombre a lo que se dedicaba levemente, porque obviamente pues todo asesino comienza por algo pequeño, pero va aumentando, em, en observar a las criaturas de manera pues discreta, viendo cómo éstas estaban en su dormitorio, interactuaban, pues realizaban sus actividades que cualquier persona realiza, pero esto a este ser humano le causaba placer el ver este tipo de actitudes. Entonces, pues, con el pasar del tiempo, él ya decide, pues, emprender su primera víctima, llamada Yelena Zakatovna, que era, pues, una niña de 12 años, que en un 22 de diciembre de 1878, pues, decide invitarle a esta niña a dar una vuelta, le invita dulces, caramelos, le lleva en una granja que esta persona tenía, pues, y ahí decide pues, realizar todo tipo de actos. Ustedes ya se imaginarán si el tipo le gusta o le gustan los niños. Este tipo pervertido, pues, no se conformó solo con abusar de la criatura, sino también, pues, con asesinarla, mutilarla, pero el sello de firma que tenía este sujeto y que pues desgraciadamente ya fue la primera, es sacarle los ojos. Ese era el sello. Todas las víctimas, empezando por ella, tenían esta particularidad. Entonces, pues él dejaba esa especie de firma, ¿no? Encontraron el cadáver en en un río cercano a a la zona, pues, de Rostov. Pero no se conformó con esto, pues. Él 4 años más tarde, pues decide también abusar de un adolescente de 15 años, eh, básicamente realizando lo mismo, engañando y asesinando. Era básicamente un patrón, pero ya le denuncian dentro de la propia institución, pero no había pruebas suficientes de que él estaba abusando y pues asesinando a estos pobres adolescentes. Pese a esto, pues le deciden separar de la institución. Él pues decide hacer otro tipo de trabajos, pero nunca
alejarse de este tipo de, de modus operandi. Entonces, pues, él se muda a otro lugar, em, busca otro empleo, básicamente lo que era llevar una doble vida. Entonces, pues, en 1981 decide realizar otro de sus hazañas, esta vez con un niño varón de 9 años, que se llamaba Oleg. Escondió el cuerpo, lo asesinó, arrancó ciertas partes de su cuerpo, pues, y básicamente hizo lo mismo. O sea, los niños eran como saquillos. Te encontrabas ahí un cadáver por lados aledaños, desolados, pero nunca se preocupó, ¿no? por disimular la escena del crimen. Entonces ya empieza a haber un modus operandi que se repite, que son los ojos, y la policía pues investiga a este hombre, a pesar de que se cuenta, ¿no? Que este caso era muy sonado en Rusia, entonces a nivel nacional, estamos hablando de la Unión Soviética, es bastante viejo, em, no se podía permitir que esto salga al ojo del público. Entonces fue emergencia nacional y supuestamente decía que tenían a 25.000 personas como sospechosos de estos crímenes. Pero pues al realizar una investigación, porque ya con esto del acoso que había sido denunciado antes, pues deciden ir a investigar la casa de donde este hombre vivía, pero comete un error. Al momento pues que ingresan a la casa, encuentran todo el piso lleno de sangre. Entonces pues ya con esta acusación, ustedes saben que hasta ahora la justicia rusa no es leve, no intenta hacer que pues todo salga bien, se le pone la pena máxima que era considerado pues la muerte. Ay, qué miedo. O sea, ataca. Cuando ya se habla de niños, creo yo que, como decía, las primeras víctimas es como te toca una fibra más sensible al respecto. Y más bien entendí por qué el carnicero, la verdad. Sí, Por no, los José, ojitos. imagínate ver una. No, no Ok, sé cómo hablar. cuéntame, Pero ¿quién es el bueno. siguiente, Wendy? Bueno, comenzar diciendo que al siguiente yo lo conocí por una película que, dicho sea de paso, es de mi actor favorito, Zac Efron. Eh, es Ted Bundy. Comenzar diciendo que, como precedente, él era algo tímido, algo retraído. Sin embargo, tenía una particularidad y era que este era súper cruel con los animales. Y algo que me parece interesante decir es que él tuvo una carrera, de hecho empezó a estudiar psicología, después es algo, o sea, tan increíble, pero ingresó a estudiar derecho y, y este es como el precedente de él. Sin embargo, a lo largo de la investigación vi que, o sea, decían que las víctimas que él buscaba eran aquellas mujeres jóvenes, bellas y todo, pero que se parecían a su madre y a su novia. Es decir, que no tenía para nada una relación buena con su madre y su novia era típica relación tóxica en donde él la buscaba y la novia ya no quería. Em, Eso, y decir que, o sea, él empezó como que atraer sus víctimas como él se creía guapo, o sea, con eso les digo, o sea, trataba de atraerlas por el físico que él tenía y no solo eso, sino como que buscaba algo y para que las chicas le ayudaran. Eh, es así que en el caso, en el año de 1974, tuvo su primera víctima, que fue una chica a la que le atacó, sin embargo, esta sobrevive, pero ya con un daño cerebral, o sea, le arruinó la vida. Posterior a ello, ataca a una chica que era de 21 años y que pasó un año para que la policía pudiera encontrar el cuerpo. Sin embargo, no pudieron vincular el caso anterior con este porque no había absolutamente nada que los vincular. Eh,
de lo que yo estaba viendo, las víctimas oscilaban entre los 20, 16, 19 años, 18 años, 20 años, 22, o sea, eran chicas súper jóvenes. em, Realmente, o sea, se fijaba en ese tipo de edad, ¿no? También decir que él era tan inteligente que cambiaba su identidad, o sea, no era que aparecía con su cara así tal cual en cada asesinato que cometía, sino él se ponía bigote, se ponía peluca, se cambiaba de peinado, hacía lo que sea para parecer otra, o sea, como otro aspecto físico. Pero en el año de 1974 ataca a una chica y este se hacía pasar por un policía. Entonces, y ella como necesitaba de pues obviamente se subió a la patrulla y todo, sin embargo, ella logra golpearla y es ahí en donde que esta chica logra dar a la verdadera policía un retrato armado, ¿no? Y también como lo había atacado, estaban viendo de que, o sea, ella tenía rastros de sangre de Ted, ¿no? Entonces ahí ya tenían un registro de la policía para que lo pudieran encontrar en su debido tiempo. Luego, él tiene una novia que era Meg Andres. em, Sin embargo, ella se da cuenta, o sea, ve el retrato hablado, y de hecho es una excelente película porque ahí lo habla tan claro, y es que ella, o sea, con todo el miedo y sin creer, porque este hombre era realmente, o sea, atractivo físicamente según, bueno, ciertas personas, ¿no? Y también era un hombre inteligente, nunca se hubiesen imaginado que era él. Entonces ella habla a la policía y dice, creo que mi novio es el que está en ese retrato. Sin embargo, la policía hizo caso omiso y no le hicieron caso, pero ya fue en el año de 1975, o sea, un año después en el que le detienen, o sea, ni siquiera era por el asesinato, sino lo detienen y ahí ven que, o sea, es el tipo al que están buscando. Sin embargo, este ser era tan inteligente que pide que lo lleven a la biblioteca y se escapa, o sea, se brinca de la ventana y se escapa. Posterior a ello, o sea, la policía nunca lo volvió a encontrar. Después roba un vehículo, se lo detiene y se vuelve a escapar, o sea, se trepó al techo y se escapó. Pero después, en ese intervalo, en 1978, ataca a unas chicas que eran de la universidad y de ahí se lo detiene por tercera vez. Y de aquí sí ya no se escapó, porque aquí sí ya hicieron como una especie de evaluación psicológica, se le sentó, se le analizó y vieron que era un ser psicópata, narcisista, que de hecho, o sea, creo que en todos los casos va a coincidir este tipo de personalidad. Aparte también era un ser que robaba, era un sociópata que sabía cómo atraer a las personas. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que a lo largo de todo el proceso, desde siempre, él se declaraba inocente, o sea, él sentía que era inocente y era tan inteligente que mientras él se lo cree, hacía creer al resto, pero, o sea, ya fuera de esto, las pruebas apuntaban, o sea, había un retrato hablado, o sea, ya no había a dónde hacerse. Y después de ello ya, o sea, como no vio, o sea, él mismo se defendía porque, como mencioné, estudiaba derecho, pero posterior a ello, él se declara culpable, pero se demoró un año en contar cada delito, cada asesinato que iba cometiendo. Sin embargo, según dice la policía, no contó todo porque ni siquiera era un método de él para prolongar su vida, porque de hecho los asesinatos que él cometió era para condena de pena de muerte. Entonces él lo que trataba es de alargar su vida, de ver cómo se zafaba de esto, pero realmente no pudo. Entonces se demoraba este año y aún así no contó todo porque hacían cuentas, veían otros casos y decían como que no avanzó a contar todos los asesinatos que había cometido y ya, o sea, él también murió porque, como digo, tenía pena de muerte y a él sí lo electrocutaron. O sea, lo más escabroso de este caso es que, o sea, las propias chicas se sentían atraídas a él y él se defendía. O sea, ese es lo que a mí me atrae de estos casos, porque se me hace tan extraño, ¿no? El poder de la mente que pueda tener una persona. Bueno, este caso es una bestia, la verdad. O sea, es súper novedoso, es súper interesante y es difícil de creer el hecho de que no le hayan atrapado en tanto tiempo. O sea,
prácticamente podríamos decir que él se terminó entregando, o sea, al ver el fallo del sistema, como que, digamos, se cansó y dijo, ok, bueno, em, para continuar, el mío no es tan extenso, es bastante curioso. La verdad, no voy a hablar como tal de un asesino, pero se me hizo interesante mencionar. Hablo de Billy Milligan. Este pues era un delincuente sexual que no cometió pues, digamos, crímenes como para catalogar a nivel de un asesino. Em, lo curioso, pues, va que él, como les dije, pues, cometió dos crímenes, básicamente. Un robo a mano armada y una violación. Esto, pues, ocurrió a principios de 1977. Obviamente, cada delito tuvo su respectivo tiempo. La policía, pues, llegó a investigar qué era lo que ocurría con Billy. Y vieron que realmente no era un tipo que estaba en sus cabales, era un tipo que en base a, pues, a testimonios decía que a veces deambulaba por la universidad porque él era docente. Em, o sea, tenía actitudes erráticas que a la policía no le permitía saber realmente qué estaba pasando, como para encarcelarle, que decían que a veces estaba muy anímico, otras veces muy deprimido, tenía actitudes de niño, de adulto, formas distintas de hablar, distintos idiomas, conocimientos, variaba mucho, hasta que pues le hacen un estudio psicológico muy exhaustivo, demoró mucho tiempo y se dan cuenta que pues Billy tenía un trastorno múltiple de personalidad. El tipo tenía que lidiar con 24 personalidades, las cuales pues decía que estaba divididas entre 10 personalidades. Voy a explicar lo más rápido posible. Entonces pues habían las personalidades, las 10 principales, las que podían salir a la luz y turnarse. Antes de empezar, pues aquí hay una película en la que se inspiraron que pueden ver que se llama Fragmentado, que es una belleza. Y está inspirado en eso, y básicamente uno puede ver pues cómo lidian cada una de las personalidades para salir. Y es una enfermedad real, aunque no le parezca, antes se confundía que eran posesiones demoníacas y eso, pero la verdad no. La primera personalidad pues era la de Billy, que era la persona que básicamente controlaba todo, pero que de Billy se deriva todo esto. Él tenía pues 26 años, la otra pues es Rage Badaskowski, que tenía 23 años. A él le logran catalogar como el guardián del odio. Este era un comunista yugoslavo que tenía un acento de esclavo y era aficionado a las armas y además tenía un carácter muy fuerte. Tenemos como tercero a Arthur, que tenía 22 años. Este pues tenía la personalidad de un hombre inglés bastante educado, inteligente, que sabía de medicina, de ciencia. Tenemos a Allen, que la personalidad de 18 años, pues este era estafador, manipulador, hipócrita. Tenemos a Tommy, de 16 años, que pues él se dedicaba a tocar el saxofón, le encantaba la música. Tenemos a Danny, de 14 años de edad. Este sufría pues de miedo a la gente, en especial pues a los hombres. A David, de 8 años, este pues le denominaron como el guardián del dolor, porque decía que era pues la personalidad bastante fuerte, es decir, que absorbía cualquier tipo de golpe, obviamente no físico. Tenemos a Christine, que era una niña de 3 años, la cual pues tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivir apartado de los demás. Tenemos a Christopher, de 13 años, que era el hermano de Christine. Y por último, la décima, Adalana, de 19 años, que era lesbiana, tímida, solitaria, escribía poesía. A esta personalidad, la número 10, pues ella confesó, digamos así, cuando salió de la personalidad de Billy, que ella fue la que había realizado las violaciones. Pero también hay que mencionar al resto de personalidades. También tenemos a las que se pudieron mencionar con el estudio psicológico y a partir de escuchar a las otras personalidades como los indeseables, eran aquellas las cuales pues no les daban el chance de salir porque se consideraban que eran más débiles. Por ejemplo,
Philip de 20 años, que le conocían como un matón. Tenemos a Kevin, que era un delincuente que robaba. Walter de 22 años, que era un australiano cazador. A April de 19 años, que le conocían como la perra. A Samuel de 18 años, que era un judío. A Mark de 16 años, que era conocido como el zombie porque veía las paredes. Steve de 21 años, que pues le conocen como el imitador porque imitaba pues todo tipo de formas de la otra gente, cómo se vestía, se paraba, la forma de hablar. Tenemos a Lee de 20 años, que era cómico y bromista. A Jason de 13 años, que decía que sufría de reacciones histéricas y rabietas. Tenemos a Robert de 17 años, que también era llamado como Bobby, que era un soñador. A Shao de 4 años, que era conocido como el sordo, porque decía que solo escuchaba zumbidos, no hablaba, no hacía nada. A Martín de 19 años, que era pues un ladrón de Nueva York. A Timothy de 15 años, que trabajaba en una floristería, era homosexual. Y por último, a la personalidad 24, que se considera que es la segunda más importante después de la personalidad de Billy, que se considera como la maestra, que esta era la suma de las 23 personalidades y era pues quien básicamente podía decidir quién salía y quién no. Era pues una persona de gran humor y era un combinado de todas las personalidades. Entonces, pues a partir de esto se afirma que él tiene pues un problema mental y es destinado a una casa psiquiátrica. Entonces, él está ahí hasta el año 2016 si no estoy mal, no, hasta el año 2005 ahí sale, y ya lleva su vida no normal, pero sí hasta que llega a los 55 años y muere el hombre. Bueno, sin duda con el caso que nos acabas de contar, Javi, es impresionante cómo la realidad supera la ficción, diga, porque esa película es súper buena. Es Y buenísimo. sí, bueno, continuando con el top de asesinos, en este caso les voy a hablar acerca de John Wayne Gacy, que es el que inspiró prácticamente al caso perdón, a la película de Pennywise. Y comenzar diciendo que este sujeto fue abusado, tenía sobrepeso, o sea, eh, después les cuento físicamente en qué se fijaron para la película, porque para nada se parecía a este señor. Este a los 18 años ya empezó a vivir solo, porque no tenía tampoco una relación estable con su familia. Tiene su primer empleo y es sorprendente o es un tanto extraño decir que el primer empleo que él tuvo fue con cadáveres. Y según habían especulaciones de que a él le gustaban, no hablamos de cadáveres femeninos, sino masculinos. Sin embargo, después de un tiempo conoce a una mujer que sería su primera esposa y esta tenía un padre el cual era el dueño de una franquicia de las tantas, ¿no? De Kentucky Fried Chicken. Em, y este señor le da la dirección a John. Y aquí se notó plenamente su homosexualidad, sin decir que esto para nada es malo, sino que él le atraían los empleados del lugar, o sea, chicos jóvenes, menores de edad. Es así que en el año de 1967, 1968 aproximadamente, fue su primer crimen, ya que se trataba de un hombre que no solo lo golpeó, sino previo a ello abusó de él, pero no lo mató. Sin embargo, no sé cómo fue ese poder de convencimiento o en qué esferas fue tratado esto, porque logró convencerle de que no, que él estaba ofuscado, que ese día no era su día, y este sujeto no lo denunció, no dijo absolutamente nada. Su segundo crimen era a un muchacho de 15 años que lo violó y lo mató y lo ocultó en el sótano. Este es un dato súper importante porque ese era su modus operandi, nuevamente lo menciono porque él a sus víctimas las enterraba en su sótano. Esta fue una casa posterior a ella, después adquirió otra casa con un sótano también. Sin embargo, en esa época se optaba por capturar a los sujetos por sodomia, que era la homosexualidad, y en la cárcel, pues se comportó bien.
y salió. Después de ello, compra esta casa nueva que les menciono y era un sótano en pésimo estado. O sea, de por sí este sótano tenía unos olores extraños por la humedad y a la gente como que ya vivía, a la gente del vecindario vivía con ese facto, ¿no? De que existe ese mal olor en la casa. Después de esto tiene un empleo que era de contratista y aquí es en donde también atrae a los jóvenes para que, o sea, ellos tengan iban por un nuevo empleo, ¿no? Es el caso de que en Navidad ataca a un joven de 18 años. Nadie se enteró. También después se volvió a casar y aquí empieza lo parecido con la película, porque aquí él se crea su propio traje de payaso, un payaso, déjenme decirle que es horrible de por sí. Mi persona tiene miedo a los payasos, pero ese sujeto es espantoso e incluso trabajaba como animador de fiestas infantiles e iba a hospitales. Yo no entiendo cómo, porque realmente sí da miedo. Pero aquí se dan cuenta de que en este lugar empiezan a desaparecer los jóvenes y algunos solo los abusaban, no los mataba y estos acudían a la policía a denunciar, pero la policía no les creía porque este payaso se había ganado una popularidad o un reconocimiento por parte de la sociedad que creían que era una buena persona. Sin embargo, a una de sus víctimas, él eh, lo optó por doparlo, le puso una cierta sustancia para que se quedara dormido y haciendo un recuento de todas esas víctimas, bueno, a este también lo violó y lo mató, eh, es un total de 33 muertos. O sea, había 33 personas que se encontraban, alrededor de 33 personas que se encontraban en el sótano. Y según él, en su cerebro, decía que, o sea, los empezaba a poner con cemento arriba de esto, que dicho sea de paso, es un caso que recién pasó también, que ponen cemento y creen que el olor no va a como a expandirse, ¿no? Pero, o sea, sí se sentía, pero como tenía esta particularidad, este sótano no notaban en su totalidad, entonces a ciertos los enterraba en el sótano y a otros se los encontró después en un río. Sin embargo, cómo se lo logra detener, por decir así, es cuando a un chico, Robert Pist, em, este chico va por un empleo a la casa y le cuenta a su mamá de que va a la casa de este señor a buscar un empleo, pero la mamá se da cuenta de que ya pasa cierto tiempo y el chico no regresa, entonces ella va en busca, pide cómo era el nombre, a dónde tiene que dirigirse y se dirige a la policía y pide una orden. Sin embargo, no se la dieron. Posterior a ello, ella no descansó, buscó otra orden para que puedan ingresar, pensando que tal vez ahí estaba. Y la policía ya eran gente de criminalística que obviamente ya saben que el olor de un sótano húmedo es muy diferente a de los cadáveres, ¿no? Entonces comienzan a investigar y se dan con el mar de cuerpos que estaban ahí y lo arrestan. Y es ahí en donde que por las muertes, por las violaciones que cometió, que todas sus víctimas obviamente eran hombres, se le da 21 cadenas perpetuas y una pena de muerte, o dos penas de muerte, si no estoy mal. Y, y hasta que, aquí es un dato curioso realmente, es que hasta la fecha en donde ya o sea, ya tenía que morir, él pintaba cuadros del asesino que les menciona, de Charles Manson, pintaba cuadros de otros asesinos seriales que a él lo inspiraban, según se cuenta, y dibuja prácticamente lo que hoy conocemos como Pennywise, y de ahí es lo que toman la imagen de este payaso terrorífico asesino. La verdad es que el caso impacta muchísimo, Windy. Y sí, le había visto al sujeto cómo es físicamente y la verdad no atrae para nada para ser invitado a ningún tipo de fiesta. Interesante también saber cuál ha sido la inspiración para la película. Saber que muchos de los que estamos mencionando pues han terminado en el cine o sido inspiración para algún otro personaje o así. Para pues cambiar un poco más la dinámica, hemos decidido buscar casos también, aparte de asesinos,
que se nos hagan curiosos, em, pues yo quise remontarme a lo ecuatoriano, a lo que ha pasado dentro de nuestro territorio nacional tan bonito, y es pues el caso Fibeca. Mucha gente pues conoce, otra gente desconoce, le tuvieron que cambiar el nombre. Pueden buscar en la página de la fiscalía sin ningún problema, ahí está el proceso, todo con el gusto. El caso, pues le llamaron también caso Dolores, eh, cambiaron el nombre porque, pues, la farmacia no se quería sentir ahí como parte de la culpa, porque realmente no tiene la culpa. Pero bueno, para dejar sin como más enredos esto, pues iniciamos de una vez. Y el 19 de noviembre del 2003 un grupo de personas pues acudieron a la farmacia o droguería, llámenle como quieran, a realizar las compras de un día normal, ¿no? A la final es una farmacia. Uno de ellos pues fue a comprar pañales, otro fue a realizar una encomienda y así 6 personas más aparte de los dos ya mencionados pues realizaron sus actividades em, de forma pues inesperada y fortuita. Ingresan un grupo de policías armados, empiezan a disparar de manera escandalosa, caen todos muertos, heridos. No conforme con eso, pues 4 personas desaparecen. La policía tenía cercada la zona, llegan todos los medios de comunicación, em, se encontraron cadáveres, se demoraron mucho tiempo, el tiempo exacto no lo puedo decir yo porque realmente no viví el caso desde el 2003. Em, y después de un tiempo, pues logran o permiten que los medios de comunicación ingresen al local, revisen las instalaciones y ven los cadáveres así tirados en el piso. Al lado se encontraban armas de calibre pesado, no eran pistolas. Uno tenía me parece que era una K-47, una granada, a otro le pusieron un saco de billetes enormes. Y así, cada quien tenía alguna arma, estaba representado. Em, Al momento que esto se muestra, pues da un boom a nivel nacional porque es en Guayaquil y pues en esas épocas, hablamos de los 90, un poco de los 2000 y hasta en la actualidad, pues Guayaquil es bastante pesado, es un lugar que se le tiene miedo y respeto, lamentablemente. Y era un mar de gente, o sea, pueden ir a los videos, busquen información, se van a sorprender, porque el caso es muy interesante. Yo aquí lo que vengo a contar es pues lo más superficial para no hacer algo tan largo. Y pues salen 3 mujeres, cada una pues en su respectivo turno, se acercan, ven las imágenes que han captado las cámaras brevemente, y entre ellas pues Dolores Briones ve que su marido, Guillermo Córdoba, pues está ahí abatido, ¿no? En la sucursal. Empieza a gritar desesperadamente, él es mi marido, él era predicador, él no salió a hacer nada, era un mar de llanto, la señora no podía creer lo que había pasado. Entre ellos, pues otra señora llamada también Dolores Vélez, por eso que el caso también se llamaba Dolores, el caso de las Dolores, pues va, básicamente pasa algo bastante similar, va, ve que el marido está ahí y empieza a decir, no, él era simplemente un mensajero, no era un criminal, fue hace nada, salió de mi casa a realizar, a entregar un paquete, o sea, ¿qué es lo que pasó con mi marido? Por último, pues también sale otro Johnny González Balda, que básicamente, pues, eh, a este sujeto, un fotógrafo del diario El Universo, capta que un ex policía tiene apresado de la cabeza y forcejeando, llevándolo hacia algún lugar. La señora, pues, que era mujer de esa persona, se llamaba Dolores Guerra, capta eso, le muestran la fotografía se hizo boom a nivel nacional, más sin embargo no se hizo nada, y se empezaron a receptar ciertas llamadas en donde pues a las esposas de estos sujetos, en donde le decían, básicamente mi vida, ven, estoy en la PJ, secuestrado, me van a matar, y la llamada quedó ahí, no se supo más de nada.
qué pasó con los cadáveres, por qué se murieron, qué hacían esas personas secuestradas, la policía quedó impune, las mujeres hicieron una lucha incansable. En serio, les pido a toda la gente que me está escuchando, vayan y vean los videos, las fotografías, es para sorprenderse y asustarse. Hay videos de Visión 360 que son increíbles de todo lo que pasó. No quedó en nada, ¿no? Nunca se supo realmente por qué la policía hizo tan barbárico acto. Em, y básicamente eso, en el 2014 ya se llega a una resolución porque como es un caso que queda impune, se realizan las investigaciones, se da con los policías que estuvieron ahí pues involucrados y simplemente pues se dio justicia, pero es un caso que causa conmoción, algo parecido al caso de los Restrepo. Más o menos, nada que ver, pero sí que causa conmoción a nivel nacional. Bueno, sin duda un caso que impacta porque según nosotros la policía nos cuida, pero en este caso sí fue algo extremo, ¿no? Porque es un caso sonado, según me cuentas, Javi, pero bueno, como mencionas, si te gustan pueden ir a investigar porque de hecho son casos que pueden estar en la red, ¿no? Y que hay que saber un poco porque es parte de nuestro país. Continuando con la dinámica, el caso no es del país, pero es un caso que a mí me trajo como una cierta especie de reflexión, porque empieza con una chica, ¿no? Esta chica es llamada Skyler Nice, y ella forma una cierta especie de amistad con una chica llamada Sheila desde los 8 años, o sea, eran amigas prácticamente desde el inicios de su vida, ¿no? Skyler, ella era una chica, parte de las chicas populares, o sea, no de las típicas que conocemos que son acosadoras o algo así, sino era plena gente, como decimos aquí en Ecuador. Ella soñaba, de hecho, con ser abogada y por eso es que también me impactó este caso. Después de ello conocen a otra amiga, y bueno, que se convierte en su amiga, que era una chica llamada Rachel. Y hay que tener en cuenta que la familia de Rachel era extremadamente católica. O sea, era una familia sumamente apegada a esa religión. Y bueno, estas niñas siguen creciendo, llegan a una edad en donde, como ciertos jóvenes intentan algo nuevo, y ellas se escapaban a fumar, y fumar marihuana. Y no estoy diciendo que esté bien para nada, pero bueno, es el hecho que pasaba y que algunos jóvenes pasan, ¿no? Y que, bueno, no entremos en ese contexto, pero llega un día en el que esta chica Skyler, ella trabajaba, entonces ella iba en el carro de su papá y siempre era como esta rutina de que el papá llegaba de su trabajo, le dejaba el carro y ella iba a trabajar. Sin embargo, el papá llega un día y va a verle al cuarto porque no baja para que ya se vaya a su trabajo y no está, o sea, está primero a la puerta con seguro, buscan la llave, tratan de buscarle, no se encuentra por ningún lado. Lo primero que optan ellos los papás, es llamar a las amigas, porque con quién más iba a estar si las tres eran sumamente pegadas, eran tres mejores amigas. Sin embargo, las amigas en primera instancia le dicen que no saben absolutamente nada, que si es que se enteran de algo, la van a avisar. Llaman a la policía, a su paz, y aquí es algo que da a, a desear, porque llaman a la policía, sin embargo, la policía, como es sabido, dicen no, tal vez escapó con sus amigas, se escapó de casa, no es una desaparición, entonces no hacen absolutamente nada. Pasa un tiempo ese mismo día y una de las amigas llama al papá diciendo no, que ya se acordó, que habían salido a las 11 de la noche, que ella le fue a ver, pero que ya al regresar le dejó en una esquina porque Skyler no quería que sus papás la vieran y quería irse sola hasta su casa. Sin embargo, ahí es en donde ya empieza la policía a tomar como importancia porque ya están diciendo que se le dejó en un sitio y no aparece. Sin embargo, estas amigas, algo que me parece tan nefasto es que comenzaron en las redes sociales a publicar de que buscaban, que le extrañaban, que lo buscaban, y todo, o sea, en redes sociales. Sin embargo, cuando ya se hizo ciertas investigaciones, ciertas indagaciones en la escuela, decían sus otros compañeros comenzaron a decir que no, seguramente fueron las dos amigas porque eran, o sea, era una relación
media extraña. Entonces la mamá tiene cierta duda y creo que en primera instancia debieron ver las cámaras, entonces ella se dirige, ve las cámaras y ve que las horas no coinciden con nada de lo que la amiga les había contado. En este caso, entonces la policía se enfoca en estas amigas porque ya mintieron y es sabido que cuando ya se descubre una mentira, eh, algo ocultan. Entonces la policía les hacen estas entrevistas y descubren que tienen esa personalidad narcisista que solo también querían como que convencer de lo que ellas están diciendo y la policía obviamente se esperaría que es gente preparada, entonces ven que tienen esta personalidad narcisista y la policía es una estrategia que verdaderamente me parece tan interesante, que se crean perfiles falsos en Twitter, que era la página en donde, perdón, la red en donde mayormente publicaban las cosas, y publica que como que acusando a estas chicas como para que de alguna manera sientan esta presión y traten de confesar, pero no obtienen nada. Incluso ellas publicaban cosas como que les siguen extrañando, que Skyler no quería que esto esté sucediendo. Sin embargo, ocurre em, un evento raro y es que Rachel tiene una crisis nerviosa y ha empezado a gritar y todo, y la mamá ni el papá podían controlarlo, o sea, se estaba volviendo loca. Entonces la mamá llama a la policía a decirle que realmente no encuentran cómo calmarla. La policía se acerca y a ella la internan y tratan de decir que, o sea, tratan de hacer que que Rachel no esté con Sheila. Entonces, que estas dos no estén cerca y Rachel confiesa que la han matado, pero esto hay que tener en cuenta que cuando ella ya confiesa fueron 6 meses después de lo que ha ocurrido. Entonces ahí comenzó a confesar diciendo que ellas habían planeado la muerte de su amiga hace meses, que incluso lo mencionaban en conversaciones, pero cuando alguien se sorprendía y decía como que, ¿qué? Ellas optaban por decir, no, es una broma. O sea, ¿en qué cabeza cabe que se bromee con esto? Porque eso ya es una actitud media de dudosa procedencia. Entonces, ahí comienza a decir también que, o sea, habían llenado el carro con todo lo que necesitaban y la muerte de ella fue por puñaladas, o sea, la apuñalaron hasta que vieron que dejaba de respirar. Entonces, sí fue un ataque atroz a una que prácticamente era su mejor amiga. Entonces también se había planeado todo, o sea, que se cambiaran de ropa para que nadie las descubriera. Sin embargo, por la confesión y todo, en este caso, a Rachel se le dio una pena menor, que era de 30 años, y a Sheila sí se le dio cadena perpetua. Sin embargo, aquí se marca un precedente legal, que fue la ley de Skyler, que era esta especie de ley en donde no se espera a que, no, tal vez se escapó, no, tal vez está con sus amigas, sino ya desde ya empezar a marcar como o a realizar algo para encontrar a la muchacha, porque, o sea, no sé si lo hubiesen encontrado con vida, pero al menos no hubiesen tenido tanto sufrimiento, tanto tiempo de sufrimiento. Sin embargo, ya cuando se seguía, ya se les acusó y todo, se les preguntó por qué. O sea, ¿por qué una de sus mejores amigas? Entonces ellas decían que no, porque les caía mal. O sea, para mí escuchar eso, o sea, fue impactante porque si alguien te cae mal, lo ignoras y ya. Sin embargo, ellas yo veía y decían que tal vez no era porque les caía mal, sino porque había sospechas de que Rachel y Sheila tenían una especie de relación y no quería que se sepa, y la única que sabía de esta relación era Skyler. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mamá, ya después de un poquito más de tiempo, encuentra en los diarios de Skyler que se encontraba ahí la historia, ¿no? De una noche en las que se notó claramente la relación que es sentimental que establecían Rachel y Sheila, y prácticamente ellas tenían pues su vida, tenían sus parejas y no querían que esto se sepa. Cabe aclarar que al inicio les dije que Rachel era parte de una familia sumamente católica y sabemos que dentro de esta religión
jamás estaría permitido esto. Entonces creo que fue una manera de silenciarla porque se habían encontrado tweets y todo como que insinuaciones a este aspecto. Y siento que fue, bueno, para mí fue un caso impactante porque considerar que uno tiene cerca a personas que considera amigos y no son amigos, o sea, realmente en cualquier momento pueden, o sea, hacerte daño, fue algo realmente impactante y que a la vez me dio cierto miedo de este caso. Realmente uno no sabe si tiene amigos o enemigos así, hijo de su madre, bueno. Sí, Un caso súper, súper curioso. Me dejaste igual helado. Creo que en base a todo lo que hemos dicho, em, y para ir ya pues cerrando el programa, em, realmente no se puede tener miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, al espíritus, a fantasmas. Bueno, no digo que no se pueda tener miedo, sino que menos miedo, porque realmente a quien se debe tener temor, pánico, es a nosotros mismos, a los seres humanos, a las personas con las cuales interactuamos, no sé, em, y lo peligroso, lo psicópata que podemos llegar a ser, a qué extremos podemos llegar, se podría decir así. Em, pero bueno, creo que ha sido un gustazo convivir esta noche con todos ustedes. Espero que después de escuchar esto descansen bonito. bueno, creo que nadie va a poder dormir al 100%, pero esperamos al menos haberles informado, haberles entretenido. Realmente ha sido algo interesante para nosotros, pues es un tema que realmente ha sido parte de nuestros debates en conversas. Esperamos les haya gustado y también recordarles que se pueden suscribir. Estamos en Spotify, estamos en YouTube como Doctes Vacíos. Esperamos su me gusta. Si desean comentar acerca de estos casos, de otros casos que podamos hablar, se los agradeceríamos mucho.